Saludos y bienvenidos a un nuevo podcast sobre novedades. Ya tenemos en nuestras manos el nuevo suplemento para The Old World, el Arcane Journal Reinos de los Altos Elfos. He tardado un par de días más en sacarlo porque este fin de semana pasado hemos estado grabando el nuevo videoinforme de batalla, esta vez con reglas de TOW y francamente he estado bastante liado, pero aquí lo tenéis. Como siempre vamos a desmenuzarlo para que conozcáis cuáles son las novedades que nos presentan en este libro, tanto a nivel de reglas como de trasfondo, sin olvidarnos, por supuesto, de las miniaturas. Como por desgracia viene siendo habitual, el orden del libro es bastante mejorable y hay bastantes errores. Así que voy a tratar primero de centrarme en la parte positiva y describir el libro de la forma que sea más entendible y agradable posible, y luego ya analizamos un poco más objetivamente. Espero que este podcast llegue a tiempo para amenizar un poco el viaje del grupo de jugadores de Madrid que se viene este fin de semana a mis tierras. En Tarrasa, mi amigo Rus ha organizado un torneo de 8ª edición con unas mesas y un local espectacular y se viene un buen número de jugadores desde la capital del reino. Así que nada, a vosotros va dedicado. Vamos a ello. Tenemos en portada a una de las protagonistas de este libro, que es la nueva heroína Ishaya Bes, una capitana de escuadras de la flota Asur, mirando al horizonte y rodeada por la Guardia del Mar. La Guardia del Mar se distingue de los lanceros por llevar un arco, además de lanza, y armadura completa, y por supuesto por la iconografía de sus escudos. Al lado de Ishaya tenemos a un sombrío, con un halcón en su puño, y al otro lado a un mago y a un yelmo del mar de Lothern, ese personaje que normalmente va montado en una escolta celeste. Y surcando los cielos tenemos en esta ilustración toda la retalía de monstruos voladores que tienen los elfos en su lista de ejército. Grifos, rocs, águilas, fénix e incluso un dragón. Bien, abrimos la primera página y tenemos el índice sobre una espada y una lanza élfica. Y encima de ellas hay una runa. Según el libro de 5ª edición, es la runa llamada Minaith, que está relacionada con la habilidad con las armas, la espiritualidad y con el concepto de camino perdido. Aunque a decir verdad, este mismo significado se concede a otra runa distinta en el libro de 6ª, así que tampoco le hagáis mucho caso. También nos advierten aquí, con mucha precaución, que todos los personajes y eventos de este libro son ficticios, y que cualquier semejanza con personajes reales es pura coincidencia. Esto sí que es el fin de Warhammer. Tenemos también aquí esta ilustración, este escudo de armas de la facción, por decirlo de alguna manera, donde en el centro está este típico escudo élfico, con una estrella con una joya engastada, las denominadas lágrimas de Isha. Estas lágrimas de Isha permiten, en teoría, comunicarse con esta divinidad, con Isha. Coronando este escudo tenemos un yelmo alado, rodeado de lanzas y tridentes, y a ambos lados del escudo dos bestias, un león blanco, típico de Gracia, y una serpiente marina, el Merwyrm en inglés. Sorprende y mucho que hayan escogido a estos dos animales como representativos de los elfos, en lugar de un dragón y un fénix, un águila y un grifo. Pero esto se debe a que las dos listas alternativas de este suplemento están emparentadas con estas criaturas. Bajo ellos, 5 escudos, cada uno con un animal distinto, un hipocampo, que es un animal mitológico, mitad caballo, mitad monstruo marino, un dragón, un fénix, un león, y el último, una espada alada, y un par de hachas cruzadas que sostienen el conjunto. Y debajo, una frase del comandante de la flota de guerra élfica, el señor del mar Aislinn, que reza: «Nuestras flotas están siempre vigilantes, pues las fuerzas del mal raramente están inactivas». Vale. Y empezamos propiamente el contenido del libro. Las 3 primeras páginas contienen un resumen de la historia antigua de los elfos. Seguro que la mayoría ya la conocéis, pero para los recién llegados nos cuentan que los elfos vivían en paz y armonía cuando el mundo era joven, antes de la llegada del caos y de la continuación de los ancestrales. Los elfos tenían su propia isla, pero se aventuraron a descubrir el resto del mundo. Y en esa época fue cuando Caledor Domadragones, el mago más poderoso que han tenido nunca los elfos,
llegó a las costas de lo que hoy conocemos como Viejo Mundo. Fue allí donde conoció a los enanos, y nada menos que a Grimnir en persona. Ambas razas eran opuestas en muchas cosas, pero aquellos dos personajes congeniaron y sellaron amistad y alianza mutua. Se fundaron entonces algunas colonias élficas en la costa y las relaciones entre ambas razas eran muy buenas. Pero entonces llegó el gran cataclismo, el colapso de los portales interdimensionales de los ancestrales, y los demonios invadieron el mundo. Fue aquí donde aparece la figura del mítico elfo Aenarion el Defensor. Os recomiendo mucho el podcast número 10, donde os cuento todo lo que sabemos sobre este enorme personaje. Pues bien, Aenarion había estado viajando por todo el mundo, al igual que Caledor, y cuando retornó a su isla la encontró asediada por los demonios. Al igual que muchos otros elfos, rogó a sus dioses que les ayudaran, pero no obtuvo respuesta alguna. Pero a diferencia del resto, Aenarion decidió orar en el principal santuario del padre de los dioses, Asurian, y como no parecía estar escuchando, Aenarion se lanzó a la llama sagrada para tratar de despertar a su dios, sacrificándose a sí mismo. Pero Aenarion no murió. Salió recompuesto y convertido en el avatar de Asurian, imbuido de parte de su poder. En aquel momento los elfos se arrodillaron ante él, lo nombraron su rey y empezó una guerra contra los demonios que duraría casi 5 siglos. Finalmente los demonios fueron desterrados, aunque el coste fue enorme, y tanto Aenarion como Caledor y Grimnir desaparecieron de distintas formas en la contienda. Se nombró entonces a un nuevo rey fénix, Belshazzar, y llegó una época de restauración. Los elfos volvieron a las colonias del Viejo Mundo y las reconstruyeron, y se retomaron los pactos de alianza con los enanos. Sin embargo, durante el reinado de Caledor II, varios miles de años más tarde, esta alianza se rompió y empezó una guerra entre elfos y enanos que en buena medida define a ambas razas como lo que son hoy en día. La guerra nunca llegó a las costas de Ulthuan, pero las colonias élficas del Viejo Mundo fueron cayendo bajo los asedios enanos. Los elfos perdieron esa guerra 500 años más tarde, el día en que Caledor II fue vencido y muerto por el rey de los enanos, y entonces decidieron abandonar aquel continente. Bueno, como sabéis, también uno de los últimos podcasts estuvo centrado en esta guerra, que fue contada en una trilogía de novelas. Pues hasta aquí la historia del trasfondo que nos cuentan en este libro. Y cualquier elfo, sea del tipo que sea, se habrá percatado que falta algún que otro episodio importante. Pero bueno, lo dejamos para la segunda parte del podcast. Lo que sí tenemos es un buen mapa, aquí no hay discusión. Y esta joya de mapa explica en buena medida la razón por la que tanto Estalia como Tilea aparecieron y desaparecieron en el mapa de la página web de The Old World hace unos pocos días. Quizá, ojalá, algún día veamos listas de ejército de ambas regiones, pero de momento el desarrollo de su cartografía responde tan solo al hecho de estar relacionadas con algunas colonias élficas. Esto es así y hay que asumirlo. Pero al menos, gracias a este mapa, pues podré seguir preparando el podcast sobre Estalia que tuve que detener cuando quitaron el mapa de la web. En cualquier caso, más allá de Estalia y Tilea, hoy aquí hemos venido a hablar de elfos, así que vamos a ello. Lo que tenemos en este mapa es la localización de las colonias élficas que aún perduran en el Viejo Mundo. No en el continente en sí, pero sí en las islas cerca de la costa. Esto es como un vacío legal del siglo XXIII. Claro, el trasfondo de toda la vida siempre había dicho que los elfos habían perdido todas las colonias del Viejo Mundo, y efectivamente, en época de Calfrance, en el siglo XXVI, no las hay. Pero nadie dijo nada de las islas frente al continente. Y ahí que van. Pues bien, tenemos dibujadas 7 colonias que se distribuyen desde el Mar de las Garras al norte hasta el Golfo Negro al sur. En estas páginas se nos describen cada una de ellas, y lo cierto es que no se trata de colonias de tipo comercial. De hecho, sería mucho más adecuado llamarlas puestos de avanzada o fortalezas de frontera, directamente. De frontera marítima, claro. Porque
Por lo que nos dicen aquí, no son pequeños puertos comerciales, sino colosales fortificaciones que albergan miles de tropas cada una. Vale la pena destacar que en otras partes del libro se refieren también a otras colonias ubicadas en el resto del globo. Aquí solo aparecen las que están frente al viejo mundo, porque es con quien más relaciones comerciales y militares mantienen, pero hay también colonias en Lustria, en las tierras del sur o en Ind. De nuevo tenéis el podcast número 12 donde os cuento todas las que he encontrado en el trasfondo, que no son pocas. Pues bien, de las que tenemos aquí, la más septentrional es la isla encubierta o la isla velada, ubicada frente a la costa de Nordland. Se presume que ahí reside nada menos que el propio señor de los mares Aisling, y que rodeados de soldados cracianos y de sombríos, y de guardia del mar, por supuesto, dirige numerosas operaciones en el interior de otros reinos. Más abajo tenemos el archipiélago de las Fauces del Dragón, frente al puerto bretoniano de Languil, donde se rumorea que puede haber un nido de serpientes marinas. Y más abajo, Tor Martel, de la cual se dice que es una de las mayores fortificaciones del mundo conocido. Casi nada, ¿eh? Más hacia el sur tenemos Isla Silenciosa y luego el enclave denominado Las Puertas del Océano, ubicado en un islote frente a la ciudad estaliana de Los Cabos. Las relaciones entre ambos pueblos, estalianos y elfos, son tan buenas que existe un barrio asur en la propia ciudad estaliana. Y finalmente, entrando en el Golfo Negro, tenemos a Tal Shunar. Esta colonia ya la vimos desde que salió esta nueva edición del juego y nos preguntábamos qué demonios hacían los elfos ahí. Aunque en el mapa no lo parece, esta colonia también está en un islote, en el extremo de una larga y estrecha península que discurre paralela al Golfo Negro. De esta colonia, se dice que sus muros fueron levantados por una raza olvidada. En el mapa aparece aún otra ciudad élfica, Thoran Rock, pero como ya vimos en el podcast sobre el Arcane Journal de los Reyes Funerarios, esta fue atacada y tomada en la campaña de Setra hacia los reinos fronterizos, así que presumiblemente está destruida. A continuación tenemos 3 páginas acerca de algunas unidades destacables del ejército asur. Aquí nos dicen que desde la época del rey Fénix Morbael, el ejército asur se basa en el reclutamiento de levas ciudadanas y que cada uno lleva la heráldica de su región. Bien, luego tenemos a un jinete de Fénix y una página dedicada a los ejércitos de Seifery, con un maestro de la espada. Más adelante, a ver si lo encuentro, tenemos también un par de páginas sobre Cracia y sobre la Guardia del Mar. Aquí tenemos a los leones blancos. Los colores típicos de Cracia son el rojo, escarlata y el blanco, pero aquí pone que es habitual que príncipes de otros reinos cojan a estos guerreros como escolta principal, con lo cual también pueden encontrarse leones blancos con otros colores. Y en el caso de la Guardia del Mar, aquí tenemos algunas variaciones de sus escudos, con estas bestias marinas conocidas como merwyrms. En su momento, este concepto, este término, se tradujo como serpiente marina en La Tormenta del Caos, así que voy a mantener esta traducción. Estos monstruos son anfibios, y a veces los magos de altos elfos consiguen someterlos a su voluntad mediante la magia. Si habéis jugado al Total War, habréis visto que la mayor de estas serpientes se llama Amanar y tiene su cubil en una gruta en las profundidades del mar, pero muy cerca de Lothern, la capital de los altos elfos. En 7ª u 8ª edición había incluso algún objeto mágico que eran las escamas de Amanar. Siempre ha protegido la ciudad y de hecho es esta serpiente la que sale representada en los escudos de la Guardia del Mar. Y hablando de escudos, aquí tenéis también otros esquemas, bien con Amanar, bien con este otro monstruo que es el hipocampo. Fijaos en este estandarte. Para los amantes del mundo nipón parece sacado de la gran ola de Kanagawa. Y subraya que la capital de los altos elfos, finalmente Lothern, es también la base del ejército de marina, a cuyo cargo, como he mencionado anteriormente, se encuentra el señor del mar Aisling. Dicho esto,
pasamos ahora a la historia de la campaña de este suplemento, que está protagonizada por Coril. Pues la historia que cuentan estas páginas empieza con la expedición de un emisario alto elfo hacia el castillo de Bastón, en Bretonia. Ha sido invitado por el rey Lowen Mataorcos para tratar de unir fuerzas y derrotar a los Pieles Verdes que están asolando su país. La expedición se encuentra en ese momento cruzando el bosque de Chalons, custodiada por una fuerza combinada de soldados Asur y caballeros bretonianos. Y de repente, una emboscada de hombres bestia les asalta. Rápidamente, humanos y elfos se ponen en guardia y tratan de defenderse, pero sus enemigos son mucho más numerosos y pese a vender caras sus vidas, los custodios del emisario son pasados a cuchillo. Pero el emisario no es asesinado, sino que las bestias del caos se lo llevan preso a su guarida. La escena de esta carnicería es descubierta poco tiempo después por un grupo de sombríos y descubren que, estos sombríos pues parece que estaban ahí en Bretonia, no sabemos muy bien por qué, pero descubren lo que ha sucedido. Los sombríos creen además que el emisario puede seguir vivo y que ha sido apresado en lugar de masticado y asesinado como es habitual. Tampoco no sabemos muy bien por qué. Así que tratan de seguir el rastro de las bestias hacia el interior del bosque, pero de nuevo parece ser que el rebaño entero no ha dejado pistas sobre su paso, o estos sombríos no eran muy buenos y les pierden la pista al llegar a una zona de cañadas y desfiladeros. Sin nada más que poder hacer y sabiendo que en 10 días la luna Morslip estará en su apogeo, y que normalmente es entonces cuando los hombres bestia se celebran sus sacrificios, se dirigen a toda prisa hacia la fortaleza de Isla Silenciosa, el cuartel general de Ishaya Bes. Allí informan a la princesa que justo en ese momento estaba con el capitán Coril de los Leones Blancos. Ishaya decide tomar cartas en el asunto y dirigirse hacia la ciudad bretoniana de Bordeló para avisar al duque bretoniano de la región y enviar una expedición en busca del emisario. Pero Coril no tiene tanta paciencia y le dice a Bes que él irá por libre con sus cazadores leones blancos para no demorar más la situación. Así pues, Coril desembarca en secreto en Bretonia y, para no causar ningún incidente diplomático, pretende moverse rápidamente y en sigilo. Dado que además van a adentrarse en una zona boscosa y peligrosa como era el bosque de Chalons, lo mejor es pasar desapercibido, pues no cuenta con una gran fuerza. Bien, el caso es que los sombríos, esos sombríos que descubrieron el ataque, los dirigen hacia el punto donde perdieron el rastro de las bestias. Y mientras están escondidos observando los desfiladeros, aparece un grupo de Gors. Coril y los sombríos esperan pacientemente hasta tenerlos al alcance y entonces saltan contra ellos. Matan a la mayoría, pero dejan escapar a un pequeño grupo para que en su huida les conduzca hasta el cubil de las bestias. Y en efecto, los guerreros sombríos les van siguiendo a prudente distancia hasta que descubren un claro con una gran piedra de la manada. Allí, atados en el propio monolito, se encuentra el embajador Asur y el resto de la delegación. Están heridos y machacados. Los sombríos vuelven sobre sus pasos y cuentan a Coril lo que han visto. El número de bestias es muy superior al suyo. Jamás podrán vencerlos en una batalla a campo abierto. Así que Coril decide utilizar la estrategia del cebo. Los leones blancos acudirán cerca del claro donde está el campamento enemigo, presentando batalla para atraer a la mayor masa posible de hombres bestia y alejarlos de la piedra de la manada. Y mientras Coril y los leones resisten, los sombríos irán por detrás y serán los encargados de eliminar a los chamanes del rebaño que haya por ahí y rescatar a sus compatriotas. Esta es la historia y a continuación tenemos el mapa ampliado para ver por dónde pasa Coril. En las siguientes páginas tenemos el escenario para recrear la batalla donde termina este relato. Aunque en teoría debería haber muchos más hombres bestia, aquí pone que hagas 2 ejércitos de 2500 puntos
y que si no tienes hombres bestia ni altos elfos, que puedes jugar con cualquier otro ejército y te pases el trasfondo por él. En fin. Como curiosidad, fijaos que en el diagrama de la batalla hay otra runa élfica. No es un monolito de magia ni nada. Es la piedra de la manada de las bestias. En lugar de una runa del caos, pues el diseñador ha puesto una runa élfica. Pero bueno. Pasamos ya a la sección de miniaturas, sin muchas novedades en este sentido, porque ya todas ellas las habíamos visto con anterioridad. En esta doble página tenemos un ejército pintado con los colores de Cracia y con Coril enfrente. La mayoría son miniaturas de octava edición, los lanceros de sexta, igual que los arqueros. Pero bueno, en el caso de esta fotografía, en realidad no existen guardias del Fénix en Cracia, ni príncipes dragón de Caledor en Cracia, porque bueno, son de Caledor, pero bueno. Y encima de la fotografía tenemos varios héroes, entre ellos algunos con miniatura nueva. El portaestandarte, el mago y el caballero son de plástico, Ishayabés y el noble craciano son de resina, y no estoy seguro del todo, pero creo que Coril también es de resina. La verdad es que Coril es un miniaturón. Me gusta mucho. Y el mago con esas piedras levantándose, pero tampoco sin entrar en exageraciones como muchas miniaturas de Age of Sigmar, también me parece magnífico. Como muchas miniaturas de la facción, digamos, élfica de Age of Sigmar, los Lumineth. Aquí vemos la miniatura que sacó hace años Warhammer Forge, que es el Merwyrm o la serpiente marina, que puede gustar más o menos. Es obra de Trish Morrison, la señora de los monstruos de Workshop. Pero bueno, lo cierto es que, claro, lo pones al lado de cualquier otro monstruo de plástico y realmente parece de otra marca, ¿no? El nivel de detalle, la textura, es como de otra gama. La miniatura no está mal, pero se me hace extraña. Y entramos ya en la parte más jugona. Empezamos por las dos listas alternativas que se presentan en este libro, que son la hueste de guerra de Cracia y la guarnición marina. Empezando por los primeros, aquí se nos cuenta una presentación de lo que es Cracia y sus habitantes. Cracia, por cierto, que como aquí no tenemos ningún mapa de Ulthuan, ya os lo digo yo, se encuentra al noroeste de la isla. Bien, pues Cracia es una región muy montañosa y especialmente boscosa, donde habitan muchas bestias. Entre ellas, bestias mutadas por el caos como mantícoras, hidras o quimeras. Esto no es nuevo en el trasfondo. Siempre se ha dicho que en las montañas Anuli, más que en los bosques, hay criaturas monstruosas de todo tipo. Y es por ello que los cracianos, según dicen aquí, mantienen altas cotas de movilización ciudadana y organizan batidas constantemente para acabar con estos monstruos. La élite de los soldados cracianos son los denominados leones blancos. Estos son reconocibles a simple vista por ir armados con hachas y llevar una capa de león blanco a sus espaldas. Matar a un león blanco a manos desnudas es la prueba definitiva para entrar a formar parte de este regimiento de élite. Lo cual, no deja de ser curioso que habiendo tantas bestias del caos por matar, tengan que matar a un león, que no es una bestia mutada. Leones que además, como veremos enseguida, también utilizan como bestias de tiro y como compañeros de batalla. Pero bueno. Bien, pues para organizar una hueste de guerra de Cracia, como veis aquí, lo primero que sorprende es el porcentaje de unidades básicas y singulares, que no es del 25% sino del 33%. En personajes solo podemos escoger lo normal, salvo magos dragón y doncellas de la reina eterna. Pero nos incluyen la posibilidad de desplegar al jefe craciano o al tejedor de tormentas. Como unidades básicas tenemos a lanceros, arqueros y en máximo una unidad de leones blancos. Y además una nueva unidad llamada leñadores cracianos, una posibilidad que apuntamos en el podcast anterior. En opciones especiales la lista se restringe mucho. Solo podemos incluir más leones blancos, carro de leones y máximo una unidad de leones de guerra, que también es una nueva unidad, como los tigres dientes de sable de los reinos ogros. Y finalmente, en singulares,
01 de Guardia del León. De nuevo, nueva unidad. Todas estas nuevas unidades no tienen nuevas miniaturas, ya os aviso. También están los sombríos, las hermanas de Avelorn, águilas gigantes y lanzavirotes. Puede sorprender aquí lo de los sombríos y las hermanas de Avelorn, pero se entendería si hubieran puesto un mapa de la isla. Avelorn y Nagrith son los territorios vecinos de Cracia, así que tiene su sentido o tiene su cierta lógica que hayan sido incorporados en esta lista. Pues sinceramente, hasta aquí la lista me gusta mucho. Es muy restrictiva, con muy pocas opciones de unidades, como debería ser una lista de un reino concreto, y con tropas propias. Y nuevas además, aunque, como digo, por desgracia sin miniaturas. Y como veis aquí, es que me hace gracia porque esta lista de ejército que nos plantean se contradice con la fotografía que veíamos antes de un ejército de Cracia donde había caballeros de Caledor y Guardia del Fénix, que como os decía, no son de Cracia, pero bueno, en fin. Como reglas especiales de esta lista tenemos que los personajes solo pueden escoger entre 3 honores élficos de la lista común, que son Acechador de las Sombras, Cazador Craciano y Puro de Corazón. Bien, y aquí tenemos la regla Senderos Ocultos, que permite mejorar una unidad de lanceros o de arqueros con la regla Mover a través de cobertura por más un punto, y además la misma regla otorga la posibilidad de aplicar un +1 o -1 a la tirada con la regla especial Emboscada. Aquí tenemos la regla Guerreros de Cracia, que es bastante bestia, permite poner capas de león a las unidades de lanceros y arqueros por tan solo 10 puntos la unidad, no la miniatura. Y todas las unidades que quieras. Además, por 10 puntos solamente. Por tan solo 10 puntos más, ahora tu horda de 35 o 40 lanceros puede mejorar su tirada de salvación. Pero a nivel de personalización, además, me parece una idea brutal. Ya estoy viendo un ejército de Cracia bien tematizado, con todas sus unidades básicas con capas. Con todos sus lanceros con capas de león. Así que vamos, a ver quién se atreve. Capas así de piel, hay muchas opciones. Tenemos también, por ejemplo, todas las capas que venían con las matrices de Caballeros del Imperio, que hay mucha gente que no utiliza. Pues ahí tenéis una buena opción para conversionar. Y finalmente tenemos esta otra regla, que no sé por qué la ponen así encuadrada y el resto no, según la cual puedes añadir un elemento de terreno difícil en cualquier punto del tablero antes de empezar a desplegar. Y ahora avancemos un poco más hasta ver cómo son estas nuevas tropas. Al igual que el reglamento, estos suplementos están organizados con el ojete, pero bueno, aquí está. Para empezar tenemos al jefe Craciano por 105 puntos, tiene el perfil de un noble, salvo por tener una HP muy baja, 4, y una herida más. Curioso, lleva también una armadura pesada en lugar de ligera y puede ir montado en el llamado carro del jefe, que es como un carro de leones, pero con una herida menos. Con lo cual, si llevas a tu jefe Craciano montado en un carro, pierdes esa herida adicional porque el carro del jefe tiene 3 en lugar de 4, pero la ganas porque el jefe tiene 3 heridas en lugar de 2. Bueno, o sea que te quedas igual. La diferencia respecto a un héroe convencional son las reglas especiales, que tiene mover a través de cobertura, carga furiosa y, al igual que los leones blancos de tropa, es tozudo. 3 páginas más adelante tenemos a la Guardia del León, que bueno, serían, digamos, como el círculo interior de los leones blancos, porque son los mejores de una unidad que ya es de élite. En este caso tenemos a unos leones blancos con un punto más de habilidad de armas y de liderazgo por 18 puntos, que es mucho para una infantería, con un mínimo de unidad de 5 y con las reglas adicionales de carga furiosa, veteranos y la posibilidad de aceptar desafíos como si fueran caballeros del Grial o caballeros sangrientos. Es decir, cualquier miniatura de esta unidad puede aceptar un desafío y no solamente el campeón. Entiendo que también puede lanzarlos. O no, pero en cualquier caso no lo pone. Luego tenemos los leñadores cracianos o hombres del bosque o quizá forestales sería mejor,
En cualquier caso, es el perfil de un lancero elfo con un punto más de fuerza, tamaño mínimo de 5 más, armados con hachas, pero con posibilidad de ir con arcos, armadura pesada y capa de león, una combinación curiosa. Y lo más importante, son hostigadores, tienen vanguardia y se pueden mejorar con exploradores o emboscada. Y finalmente tenemos a los leones blancos, o sea, el animal, digamos. Unas bestias de guerra con un excelente movimiento 8, 2 ataques de habilidad de armas 5 y fuerza 4, pero con una sola herida y resistencia 4. Tamaño de unidad de 2 a 6. Quizá lo más destacable es que tienen vanguardia y golpe letal. Por cierto, estos leones sí son permitidos en una lista común de altos elfos. No es necesario que sea una lista de gracia. La segunda lista alternativa es la guarnición marina. Según el texto, la flota de guerra de los altos elfos es muy grande y poderosa y posee fortificaciones esparcidas por todo el globo. Los miembros de la marina son los denominados Guardia del Mar de Lothern. Y según esto, son de los elfos más letales porque están constantemente movilizados, a diferencia de las levas ciudadanas de lanceros y arqueros. Pero, como pasa muy a menudo, perro ladrador, poco mordedor. Sus atributos son exactamente iguales que un lancero común. No lo digas. Es que, ¿por qué me dices que son letales si no lo son? ¿Va a hacer eso que me compre más miniaturas? No. ¿Me inspira para hacer un ejército? No. Pues tío, dime la verdad, que son tropas normales y punto. Perdón. Al tema. Lothern, que desde el fin de la Guerra Civil es la capital de los Altos Elfos, como os decía antes, es también el puerto militar y el astillero de los 10 reinos. Y el cometido de esta flota es mantener los mares en calma, protegiendo rutas comerciales, vigilando la actividad caótica y corsaria y mantener la red de fortificaciones a sur. Pero sus ejércitos no solo incluyen a la Guardia del Mar, sino también las escoltas celestes, esos carros voladores tirados por Rox, lanzavirotes garra de águila, algunas unidades de guerreros sombríos y en algunas ocasiones las serpientes marinas. Bien, ¿qué tenemos aquí en esta lista de ejército? De nuevo, nos encontramos con los porcentajes del 33% en puntos para unidades básicas y singulares. En cuanto a personajes, tenemos las opciones de comandante de la Guardia del Mar, tejedor de tormentas, mago dragón, noble o mago. Por lo tanto, no tenemos archimagos. Como tropas básicas tenemos solamente 3. Guardia del Mar de Lothern, Compañía del Barco y, como máximo, una unidad de sombríos por cada 1000 puntos. En especiales, escoltas celestes, grandes águilas y lanzavirotes. Y como opción de tropa singular, guardianes de Elirion, fénix y serpientes marinas. Las reglas especiales de este ejército son las siguientes. Los personajes con opción a honores élficos solo pueden escoger entre acechante de las sombras, puro de corazón y guardia del mar. La regla desde la bruma te permite recolocar una unidad que ya hayas desplegado al final de la fase de despliegue, lo cual está bastante bien. Esta otra regla permite a una escolta celeste por cada 1000 puntos otorgarle la regla emboscada, y esta otra lo mismo para los sombríos. Y finalmente la regla orgullo de la flota convierte de base a todas las unidades de Guardia del Mar de Lothern en unidades regimentales, lo cual significa que pueden tener hasta 2 unidades como destacamentos asociados. Además, a una de ellas por cada 1000 puntos se le puede dar la regla Drilled. El personaje especial de esta lista es Ishaya Bes, y aquí nos la presentan un poco. Lo cierto es que tampoco tiene mucha historia. Bueno, nos dicen que después de un tiempo sirviendo en la propia Lothern, decidió alistarse a la marina y que gracias a su disciplina y arrojo ha ido subiendo de categoría hasta convertirse en una de las elfas de mayor confianza del Señor del Mar, Aislinn, quien le ha otorgado el puesto de comandante en la Isla Silenciosa. En cuanto a sus reglas, tampoco hay mucho que destacar. Tiene un perfil de comandante, o sea, de príncipe, pero con un ataque menos y un punto menos de liderazgo. Y un punto más de iniciativa.
Sus reglas especiales son que su rango de mando es 12 en lugar de 9 pulgadas y si es la general del ejército, este rango aumenta hasta 15. La otra regla especial dice que si se une a una unidad de guardia del Mar de Lother, esta gana poder de penetración 1. Esta regla sí que está bien. Va armada con armadura pesada, escudo y un arma mágica, la ira de Mazlan, que le da +1 a la fuerza. Pero por 170 puntos no sé yo si vale mucho la pena. A continuación tenemos las reglas para comandante de la Guardia del Mar, que es un noble elfo con un punto más de HP. Como cualquier otro noble puede ir montado en águila, grifo o escolta celeste, pero a diferencia de un noble común, tiene las reglas evasivo y disparar y huir. Reglas que pueden transmitir a la unidad de Guardia del Mar a la que se haya unido. Los tejedores de tormenta son magos de nivel 1, aumentable a 3, con la particularidad de poder montar un unicornio, el típico animal que te encuentras en medio del mar. El unicornio es caballería monstruosa, aunque solo añade una herida al mago. Tiene 2 ataques de fuerza 4, pero mueve 10 increíbles pulgadas. Tiene una regla especial según la cual para impactarles el enemigo debe superar un chequeo de liderazgo o de lo contrario impactarles a 6. A su lado tenemos a la compañía del barco, o bueno, mejor llamarla la tripulación del barco, que no son más que lanceros o arqueros porque puedes armarlos de ambas maneras con las reglas citadas anteriormente, evasivos y disparar y huir. Con lo cual, la regla del comandante pues tampoco era muy necesaria. Eso sí, forman en formación abierta y tienen la opción de cambiarla por exploradores. Y finalmente llegamos a la serpiente marina, 225 puntos. El perfil es el de un dragón común, de 6, salvo que tiene solo 4 ataques. Eso sí, hay que contar con impactos por carga UD3 y golpetazo UD3+1. Además, en combate puedes coger uno de estos 2 ataques, o bien estas garras azotadoras con un -1 a la armadura, o bien el ataque con la cola con fuerza 8 y -2 a la armadura, pero atacando en último lugar. Y por si fuera poco, tiene también un arma de aliento, aunque bueno, de fuerza 2. Como reglas especiales, también tiene que si le disparan a distancia, el enemigo recibe un penalizador de -2 al impactarle, y en combate, en lugar del -1, y en combate el enemigo tiene un -1 a la fuerza. Y teniendo en cuenta que es un bicho de resistencia 6, pues va a ser bastante difícil herirlo. Incluso por si acaso cuenta con escamas iridiscentes que cuentan como armadura pesada. La última sección del libro está dedicada a nuevos objetos mágicos, pero bueno, como es habitual, esto es algo muy personal y dejaré que os lo miréis vosotros. No voy a ser yo quien os descubra los mejores combos, que eso es algo que deberían descubrir los jugadores por ellos mismos y en función de su estrategia y de su forma de jugar. Pero aquí no acaba el vídeo. No. Me gustaría ahora comentar algunos puntos de una forma más crítica, o más personal, menos descriptiva. No quiero parecer un quejica ni convertir esto en una serie de comentarios negativos, porque tampoco no es agradable de oír. Pero es que hay cosas que con argumentos y serenidad pues hay que discutir, hay que destacar. Empecemos por la portada porque al fin he descubierto quién es el artista que ilustra estas portadas, pese a que la empresa quiera taparlo. Se trata de un tipo llamado LJ Ko, y es un autor que también ha trabajado para Fire Force Games y para Magic, pero por encima de todo tiene un montón de ilustraciones de Warhammer 40.000. Y francamente, la mayoría de las que he visto me gustan bastante más. Estas ilustraciones de los Arcane Journals, en general, de hecho todas, a mí personalmente me parecen sosas, apasteladas. Más allá de mi gusto personal, comparando ilustraciones de otros libros, o como ya vimos de los juegos de rol, estas es que se me quedan muy infantiles. Y para un hobby con una edad que cada vez es mayor, pues no tiene mucho sentido. Por cierto, remarcar como curiosidad que ahora las palabras Arcane Journal
también son propiedad intelectual de Games Workshop, como nos indican aquí en la portada, y que no aparecía en anteriores suplementos. En cuanto al trasfondo, hay al menos 3 cosas a destacar. La primera es que me sorprende que en las 3 páginas la narración del trasfondo genérico mantiene una objetividad historicista, una explicación de los hechos objetiva, hasta que llega la Guerra de la Barba, la guerra entre los enanos y los elfos. Aquí parece que lo haya escrito otra persona y claramente culpa a los enanos de la contienda y se los describe como sanguinarios y vengativos. Lo segundo a destacar es la omisión absoluta de Malekith, tanto en la sucesión de Aenarion como en la Guerra de la Barba. Y lo tercero es que ni se menciona la secesión. La guerra civil entre los elfos, que duró más de 5 siglos, que casi destruye el mundo, que origina a los elfos oscuros y que provoca la propia Guerra de la Barba, ni se menciona. Obviamente esto tiene una explicación, y es la voluntad de no pronunciar la palabra Malekith en el trasfondo y de ignorar completamente a los elfos oscuros. Pero aún así, bueno, en fin, aunque bueno, no sé si prefiero esto a que le cambien el nombre a Malekith por ese Malerion que aparecía en el reglamento. Algún día, quizá cuando huelgue las botas del podcast y vídeos, habría que hacer un programa final reflexionando sobre hasta qué punto esta empresa vive en su mundo sin percatarse de que la comunidad de amantes del hobby hace mucho que la ha superado. Bien, en cuanto a la historia de la campaña de Coril e Ishaya Bes, pues bueno, el relato es francamente pobre. Cuando llegan las noticias del rapto del embajador, Bes, que es quien está al mando, decide avisar al barón bretoniano, al duque, para iniciar una expedición de rescate. Pero Coril pasa de las órdenes de su superior, y además se lo dice, y directamente se va a rescatarlo. Pero Bes está de acuerdo. Pero a ver, que te está desobedeciendo. Y te lo dice a la cara. Y si lo hace y lo aceptas, ¿para qué demonio entonces vas a verle al duque? Que además, no lo he contado, pero ese duque bretoniano deja a Bes durante 3 días en su castillo sin recibirla. Recordemos que en ese momento los bretonianos están pidiendo ayuda a los elfos para poder luchar contra los orcos, que les están invadiendo. Ni en un contexto medio normal, y menos aún en este, a un humano se le pasaría por la cabeza dejar no 3 días, ni 3 horas a una comandante elfa sin atención. Y me cuentas aquí que el duque tiene cosas más importantes que hacer durante 3 días. Como trasfondo para introducir a estas 2 listas de ejército, la historia no se sostiene por ningún lado. Y no os lo perdáis, en la hueste de Coril, que pretende pasar desapercibida y en sigilo a través de los bosques, deciden traerse consigo a carros de leones. Sin duda la mejor opción para viajar inadvertidos por un reino extranjero y por en medio de bosques, sin llamar además la atención de las bestias del caos. Y luego está el hecho, de nuevo, que tenemos páginas de trasfondo aquí, páginas de trasfondo allá, ilustraciones de referencia en 3 apartados distintos del suplemento. Da la impresión, no solo en este libro, sino en todo el proyecto de The Old World, que no hay nadie comandando el barco. Y esto lo comentábamos precisamente este fin de semana con David, el general Asur que visteis en el análisis de los altos elfos. Y me explico. Hay nuevas miniaturas estupendas. De las nuevas, pero no hay nadie que supervise que estén a la misma escala. Pero ya no es que estén a una escala distinta al Warhammer de hace 10 años. Están a una escala distinta entre ellas. Los nuevos magos imperiales son escala fantasy, pero el personaje Hans von Lovenhaka tiene el tamaño de un ogro. Con las reglas pasa igual. ¿Cuántas reglas hay que son inútiles? Como el Murderous de los verdugos. ¿O cuántas son reiterativas? Como bajar la potencia a la artillería, pero a la vez aumentar la resistencia a los personajes montados. Ambas reglas persiguen el mismo objetivo, que no caiga un personaje de un cañonazo. Pero es que ahora, de media no cae ni con 6 cañonazos. Los lanzavirotes ya ni os cuento. Y con los libros otro tanto. El diseño de los libros es espectacular, con ilustraciones muy curradas, mapas guapísimos, pero increíblemente mal estructurados.
Ya lo bastante complejo es acordarse de la infinidad de reglas especiales, como por encima perder el tiempo páginas arriba y páginas abajo. Y pensad que con cada Arcane Journal salen nuevas unidades, nuevas reglas especiales que pueden ser utilizadas en partidas normales, con lo cual te obliga a tener también todos estos Arcane Journals aunque no vayas a utilizarlos. En fin, no quiero incidir más en esta cuestión. Esto es lo que Forcewell está sacando y es lo que hay. Alessio Cavatore, cuánto te echamos de menos. Y nada más por hoy. Con estas palabras de amor me despido de vosotros. Espero que hayáis visto un resumen de lo que es el adecuado de lo que es el nuevo Arcane Journal de los Altos Elfos. Y sin nada más que añadir, nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias.